que estoy haciendo es hacerle un gran favor, el mayor favor que jamás le hayan hecho. ¿Un favor? Sí. Si hace eso, se convertirá en mi enemigo. El capítulo 240 de Valle Salvaje puso fin a la segunda temporada con un desenlace apoteósico. La despedida de Bernardo y el dolor de Mercedes marcaron el inicio de un clima enrarecido al que se sumaron los consejos sabios de Pedrito y las dudas existenciales de Leonardo. Martín, atrapado entre la rivalidad con Francisco y la traición de Matilde, reflejó la dureza de una vida que lo enfrenta a todos. Julio, en un giro inesperado, desafió a su padre José Luis, dando voz a años de humillaciones y revelando un cambio profundo en su carácter. Victoria, maestra en la manipulación, señaló a Adriana como la verdadera amenaza para el ducado, encendiendo en José Luis una desconfianza peligrosa. En paralelo, Úrsula avanzaba en su plan mortal, usando a Ana para conseguir las gotas del boticario, aunque al final decidió ser ella misma quien vertiera el veneno en la copa. El brindis fue el clímax. 4 copas alzadas en una falsa armonía sellaron un destino trágico, la caída de uno de los presentes, el grito de los demás y el silencio del valle confirmaron que la muerte había tocado a la casa grande. Así concluye una etapa, con las piezas del juego alteradas y la intriga más viva que nunca. La tercera temporada se abre bajo la sombra de un crimen oculto, la culpa de Ana y la ambición desmedida de José Luis y Victoria. Valle Salvaje entra en un nuevo capítulo de dolor y conspiraciones, recordando que en esas tierras el amor y la traición siempre caminan de la mano. En los corredores de la casa grande, Ana caminaba con pasos temblorosos, aún con el peso del frasco oculto bajo su delantal. Las gotas que el boticario le había entregado eran más que un simple remedio. En sus manos llevaba la semilla de la tragedia. Úrsula la esperaba en su habitación, ansiosa, con los ojos brillando como los de un animal acorralado, pero decidido a atacar. ¿Lo tienes?, preguntó en cuanto la doncella entró. Ana asintió y colocó el frasco sobre la mesa. Su respiración era agitada, como si acabara de cometer un crimen. Aquí está, señorita. El boticario me dijo que unas gotas de más podrían causar la muerte. Úrsula lo tomó con delicadeza, como si fuera un tesoro. La sonrisa que cruzó su rostro hizo estremecer a Ana. No te preocupes, respondió, con una calma inquietante. No se trata de matar, solo de dar un escarmiento. Ana dudó. Aquellas palabras sonaban a mentira. Conocía demasiado bien el odio en los ojos de su señora como para creer que todo terminaría en un simple susto. Señorita, yo tengo miedo, murmuró. No quiero ser cómplice de algo que pueda acabar mal. Úrsula la fulminó con la mirada. Silencio. Nadie te preguntó lo que quieres. Piensa en tu madre. ¿Quieres que siga sufriendo sin un galeno que la atienda? Si me obedeces, tendrás mi ayuda. Si no, olvídate de salvarla. Ana sintió un nudo en la garganta. No tenía escapatoria. Entre el amor a su madre y el peso de su conciencia, eligió callar. Úrsula, satisfecha, abrió un pequeño cofrecillo donde guardó las gotas. Se miró al espejo, repasando mentalmente el plan. La ocasión llegaría al día siguiente. Una merienda organizada para Rafael, Julio, Adriana y ella misma. 4 copas sobre la mesa y solo una marcada con el veneno. Mientras Ana se retiraba, con lágrimas contenidas, Úrsula murmuró para sí misma: no falaré. Adriana no volverá a arrebatarme lo que me pertenece.
En otra parte del valle, Rafael y Adriana compartían momentos de ternura. Caminaban por los campos, riendo entre susurros, imaginando un futuro lejos de José Luis y sus imposiciones. Nada sabían de la tormenta que se cernía sobre ellos, ni de la traición que se preparaba en la penumbra. Julio, en cambio, parecía más consciente del peligro. Tras su enfrentamiento con su padre, se había convencido de que el amor de Rafael y Adriana era verdadero y que debía protegerlos. En un gesto inesperado, les ofreció ayuda. «Yo os ayudaré a escaparle», dijo, con voz temblorosa, «pero firme, aquí nunca seréis libres. Si os quedáis, José Luis os destruirá». Rafael lo miró sorprendido. Conmovido por aquel cambio, Adriana sonrió con gratitud. Julio, por fin, parecía aceptar que su amor por ella no podía forzarse y que lo único digno era ayudarla a ser feliz con Rafael. Ese gesto de bondad contrastaba con la oscuridad de Úrsula, que esa misma noche repasaba el plan una y otra vez. Imaginaba el instante en que las copas chocarían, el veneno haría su efecto y Adriana caería. La merienda se preparaba en secreto. Ana recibió órdenes precisas: poner la mesa, disponer las copas y mantener la compostura. Úrsula, sin embargo, se reservaba para sí la tarea de verter las gotas. No confiaba en nadie más, ni siquiera en la doncella que había conseguido el frasco. La tensión se palpaba en el aire. Ana, encerrada en su cuarto, lloraba en silencio, preguntándose si debía confesarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el miedo la paralizaba. El destino estaba escrito: 4 copas, una de ellas envenenada, y un valle entero al borde de una tragedia que marcaría el final de la temporada. Bernardo cerró la puerta de la casa pequeña con un aire solemne. La carta que había dejado sobre la mesa aún temblaba entre las manos de Mercedes. «Por el amor que te profeso, juro que me tendrás pronto de vuelta y que marcho orgulloso y feliz de tenerte como esposa. Tuyo siempre». Era una despedida que pretendía sonar esperanzadora, pero en el corazón de Mercedes se sintió como una condena. El hombre al que amaba partía hacia el ducado de Milán en busca de fortuna, y ella quedaba sola, atrapada en un valle donde cada día parecía más hostil. La noticia de la partida se esparció rápido. Los vecinos murmuraban en voz baja, preguntándose si Bernardo cumpliría su promesa de regresar o si todo era una excusa para abandonar a Mercedes. Ella, destrozada, trataba de aferrarse a las palabras escritas, aunque el vacío en su pecho crecía con cada minuto. Matilde, orienterarse, fue en su ayuda. La encontró sentada junto al fuego, con la carta arrugada entre las manos. «Tienes que ser fuerte», Mercedes le dijo con suavidad. «Bernardo regresará. Ya lo verás». Mercedes alzó los ojos, enrojecidos por las lágrimas. «No sé si lo hará, y lo que más me duele es que me haya dejado en el momento en que más lo necesito». En medio de esa fragilidad, Victoria apareció como un vendaval, con el rostro impecablemente arreglado y esa mirada cruel que nunca disimulaba. Entró en la casa con el pretexto de ofrecer compañía. En realidad, buscaba hurgar en la herida. «Vaya», Mercedes dijo con una sonrisa venenosa, «ya me he enterado de la partida de tu marido. Qué pena, aunque no es la primera vez que te deja, ¿verdad?» Mercedes se levantó de golpe, temblando de rabia. «Cállate. Victoria, no tienes derecho».
Pero Victoria continuó, deleitándose en cada palabra. Y si esta vez no regresa, y si hay otra mujer esperándolo en Milán, dicen que los hombres, lejos de casa, olvidan pronto. Las palabras la atravesaron como dagas. Mercedes trató de mantener la compostura, pero su voz se quebró. «No sabes lo que dices». «Claro que lo sé», replicó Victoria, acercándose con gesto altivo. «Y si no lo aceptas ahora, tarde o temprano lo verás con tus propios ojos». Mathilde intervino, poniendo en tremblant. «Basta, Victoria, ya hiciste suficiente daño». La duquesa sonrió con desprecio y se dio media vuelta. Satisfecha de haber sembrado la duda, al marcharse, Mercedes se derrumbó en los brazos de Matilde. Llorando desconsolada, la jornada se volvió interminable. Mercedes vagó por la casa, repasando una y otra vez las palabras de Bernardo y las de Victoria. En el silencio de la noche, las dudas resonaban con más fuerza. ¿Era cierto lo que Victoria insinuaba? ¿La abandonaba Bernardo para siempre? El valle, entre tanto, parecía indiferente al dolor de una mujer que se consumía en su soledad. José Luis ya calculaba cómo aprovechar la ausencia de Bernardo para reforzar su control sobre la casa pequeña. Todo era una partida de ajedrez, y Mercedes había quedado como pieza vulnerable, sin rey que la protegiera. Sentada junto a la ventana, Mercedes observó las estrellas, recordó los momentos de risa compartida, los planes de futuro, y sintió un vacío insoportable. Aún así, se juró a sí misma que no daría a Victoria el placer de verla destruida. Se aferraría a su dignidad como último refugio, pero en su corazón sabía que el valle nunca volvería a ser igual sin Bernardo. Y aunque su promesa de regresar resonaba en la memoria, las dudas ya habían echado raíces. La soledad se convirtió en su única compañía, presagio de las sombras que pronto cubrirían a todos en Valle Salvaje. En la casa de los Suárez, Pedrito observaba en silencio a su hermana Bárbara. Desde la partida de Bernardo, la tristeza parecía recorrer todas las habitaciones, pero lo que más le preocupaba era la confusión que veía en ella cada vez que el nombre de Leonardo surgía en una conversación. Bárbara intentaba fingir fortaleza, aunque sus ojos la traicionaban con una melancolía constante. Una tarde, mientras ella acomodaba algunas prendas, Pedrito se acercó con ese aire sabio que lo distinguía a pesar de su corta edad. «Hermana», dijo con voz tranquila, «no quiero verte sufrir más. Si tienes la oportunidad de arreglar las cosas con Leonardo, hazlo, y si no existe esa oportunidad, entonces olvídalo de inmediato». Bárbara lo miró con ternura, sorprendida de escuchar tanta claridad en un niño. «¿De dónde sacas esas ideas, Pedrito?». De papá, respondió con firmeza. Él decía que el amor llega si tiene que llegar, no se puede forzar, porque nunca funcionará. Las palabras del pequeño hicieron eco en su corazón. Bárbara comprendía que había llegado el momento de tomar una decisión, aunque el miedo a equivocarse la paralizaba. Mientras tanto, Leonardo se encontraba en otra parte del valle, sumido en su propia tormenta. Hablaba con Irene, la única persona con quien se atrevía a confesar sus dudas más profundas. «No sé qué haré si Bárbara no me perdona», dijo con un suspiro. «No quiero volver a Madrid. La corte me asfixia. No es mi lugar, pero sí es la merechanza. ¿Qué me queda?». Irene lo escuchaba con atención, consciente de que sus propias acciones habían agravado la situación.
La relación entre ella y Bárbara estaba rota por secretos que no podían borrarse, y eso añadía un peso extra a las palabras de Leonardo. «Debes ser claro con ella», respondió Irene, casi como un consejo para sí misma. «No puedes vivir de dudas ni de sombras. Si de verdad la quieres, díselo». Leonardo bajó la mirada. Temeroso de enfrentarse a esa verdad, recordaba cada discusión, cada momento en que había fallado, y el miedo a perder definitivamente a Bárbara lo paralizaba. Esa misma noche, Pedrito volvió a insistir con su hermana. «No puedes quedarte en el medio, Bárbara, o luchas por él, o lo dejas ir, pero no vivas atrapada en la incertidumbre». Bárbara acarició el rostro de su hermano, agradecida por su madurez inesperada. «Tienes razón, Pedrito, no merezco vivir con esta duda eterna». El consejo del niño y la desesperación de Leonardo pintaban un mismo cuadro. El futuro de ambos estaba en suspenso, sostenido por una decisión que podía unirlos o separarlos para siempre. En paralelo, el valle seguía su curso. Luisa y Alejo organizaban su nuevo hogar en el Altillo. Entre risas y complicidad, ese contraste resaltaba aún más la soledad de Bárbara y el desasosiego de Leonardo. Victoria, siempre atenta a los puntos débiles de los demás, no tardó en percibir la fragilidad de Bárbara, aunque aún no intervenía directamente. En su mente ya se gestaban ideas para usar esa debilidad en beneficio propio. Por ahora, el consejo de Pedrito quedaba grabado como un faro de esperanza, pero la incertidumbre pesaba como un yugo sobre Bárbara y Leonardo. Mientras las sombras crecían en cada rincón del valle, el amanecer trajo un aire enrarecido para Martín. Había trabajado durante semanas con la ilusión de ganarse un lugar en la casa grande, pero pronto descubrió que los obstáculos no venían solo de los señores, sino también de quienes compartían con él los mismos sueños. Francisco, aquel al que consideraba casi un hermano, había dejado caer una confesión que lo sacudió. También estaba enamorado de Pepa, la hermana de Luisa. La revelación llegó en un momento inoportuno. Martín había empezado a ilusionarse con la joven, atraído por su carácter alegre y su ternura. Pero escuchar que Francisco compartía los mismos sentimientos lo llenó de un malestar profundo. El lazo que los unía comenzó a tensarse desde entonces. «No lo entiendes, Martín», le dijo Francisco con un aire de suficiencia. «Pepa necesita a alguien que le ofrezca más que trabajo duro y silencio. Yo puedo darle lo que busca». Martín apretó los puños, conteniendo la furia. «Lo único que sé es que no te corresponde a ti decidir lo que ella quiere». Desde aquel instante, los dos jóvenes se observaron como rivales. La amistad que habían cultivado empezó a resquebrajarse bajo el peso de la competencia amorosa, y aunque Pepa aún no había declarado sus sentimientos, Martín sintió que Francisco intentaba adelantarse, robando méritos que no le correspondían. Ese mismo día, otra herida se abrió en el corazón de Martín. Confrontó a Matilde, su hermana, por haberlo dejado expuesto frente a Isabel, la gobernanta de la casa grande. «¿Cómo pudiste hacerlo?», le reclamó con voz rota. «Ya no solo me abandonaste con nuestros tíos cuando más te necesitaba, ahora también me entregas frente a Isabel». Matilde bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los reproches. «No fue mi intención, Martín. Pensé que...». «Pensaste mal», la interrumpió con rabia contenida. «Siempre termino pagando por tus decisiones». El dolor en sus palabras no era solo de un hermano herido,
sino de un hombre que se sentía traicionado por quienes debían apoyarlo, la discusión terminó en un silencio tenso, con Matilde llorando en un rincón y Martín marchándose con la sensación de cargar con un peso imposible. En la intimidad de su habitación, Martín golpeó la mesa con frustración. Se sentía rodeado de enemigos. Francisco, convertido en competidor, Matilde, traidora a su confianza, e Isabel, que lo observaba con ojos críticos, como esperando su fracaso. Mientras tanto, Francisco aprovechaba cada oportunidad para acercarse a Pepa, la ayudaba en las tareas más sencillas, le dedicaba sonrisas ensayadas y buscaba impresionarla con promesas de futuro. Martín lo observaba desde la distancia, sintiendo que cada gesto era una puñalada en su orgullo. Pepa, sin embargo, no parecía del todo convencida. Apreciaba la compañía de Francisco, pero también valoraba el esfuerzo silencioso de Martín. En su interior se debatía entre la seguridad que ofrecía uno y la sinceridad que encarnaba el otro. Esa ambigüedad no hacía más que encender la rivalidad. Martín, atormentado, se preguntaba si valía la pena seguir luchando cuando todo parecía en su contra. Pero en lo profundo de su ser, sabía que rendirse significaba aceptar que su vida siempre estaría marcada por derrotas. La tensión entre ambos jóvenes comenzó a notarse en el valle. Los vecinos comentaban en voz baja que la amistad entre Martín y Francisco se había roto por culpa de una mujer. Algunos lo consideraban un asunto trivial, pero otros comprendían que en Valle Salvaje ningún detalle era pequeño. Cada conflicto personal terminaba repercutiendo en el destino de todos. Martín se juró que no dejaría que Francisco lo humillara más. Sabía que debía ser paciente, que al final la verdad siempre se imponía. Pero el dolor por la traición de Matilde y la sombra de Isabel seguían pesando en su espíritu, debilitándolo poco a poco. La jornada terminó con él mirando el horizonte desde la loma del campo, con el corazón dividido entre la rabia y la esperanza. El viento soplaba fuerte, como si quisiera arrancar sus dudas de raíz, pero lo único que logró fue reafirmar su soledad. El valle, implacable, parecía ponerlo siempre a prueba, y él no sabía cuánto tiempo podría resistir. Julio llevaba días sintiéndose una sombra en la casa grande. Había soportado humillaciones constantes, los reproches de José Luis y el peso de una herencia que nunca sintió suya. Sin embargo, algo en su interior había cambiado tras las conversaciones con Pedrito, con Rafael y con Adriana. Por primera vez, el hijo obediente y sumiso empezaba a resquebrajarse, y en su lugar emergía un hombre decidido a enfrentarse a su propio destino. La tensión llegó a su punto máximo cuando encaró a su padre en el despacho. José Luis, sentado en su sillón con la mirada altiva, lo recibió con desdén. «¿Qué quieres ahora, Julio?», preguntó, sin ocultar la impaciencia. «¿Otra excusa para justificar tus fracasos?». Julio respiró hondo, conteniendo la rabia. «No vine a justificarme, padre. Vine a decirte que ya no aguanto más tus desprecios». El duque arqueó una ceja, sorprendido por el tono de su hijo. «Así que ahora tienes voz. Recuerda que no eres digno de llevar mi apellido». Las palabras golpearon como siempre, pero esta vez Julio no bajó la cabeza. «Basta, ni yo ni mis hermanos tenemos la culpa de lo que te hizo sufrir tu padre, Antonio. No somos responsables de tus heridas pasadas». José Luis se levantó de golpe, cruzando la sala con paso firme.
Sin pensarlo, levantó la mano y le dio un guantazo que resonó en las paredes. Julio se tambaleó, pero en lugar de caer, se mantuvo erguido, con la mirada fija en los ojos de su padre. «Golpéame todas las veces que quieras», dijo con voz quebrada, pero firme. «Ya no me importa». El duque, desconcertado por la resistencia de su hijo, lo miró con furia. «Nunca serás digno de mí». Julio, con el rostro enrojecido por el golpe, respiró hondo. «No necesito ser digno de ti. Necesito ser digno de mí mismo». El silencio que siguió fue pesado. José Luis volvió a su silla, mientras Julio se mantenía firme. La relación entre ambos había cambiado para siempre. El hijo sumiso había muerto, y en su lugar nacía un hombre dispuesto a desafiar al tirano. Horas más tarde, Julio reunió el valor para hacer un anuncio inesperado. «Quiero que convoques a toda la familia», le dijo a su padre. «Tengo algo importante que comunicar delante de todos». José Luis lo observó con recelo. «¿Y qué pretendes decir? ¿Que renuncias a la sucesión del ducado? ¿Que tu matrimonio con Adriana es un fracaso?» Julio no respondió de inmediato. Sabía que el momento debía ser ante todos. No, solo frente a su padre. Lo único que dejó claro fue su determinación. «Lo sabrás cuando estén todos reunidos». El eco de esas palabras recorrió la casa grande como un presagio. Los criados comenzaron a susurrar, intrigados por el atrevimiento del joven. Adriana y Rafael, al enterarse, compartieron miradas de incertidumbre. ¿Qué planeaba Julio? Victoria, siempre atenta, percibió el cambio y empezó a preguntarse si aquel gesto era un simple arrebato o el inicio de una rebelión más grande. Su intuición le decía que la familia estaba a punto de vivir un momento decisivo. Esa noche, Julio permaneció en su habitación mirando el reflejo en el espejo. El rostro, aún enrojecido por el golpe, era una marca visible de su lucha, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Determinación. Había decidido romper las cadenas que lo ataban a la voluntad de José Luis. Aunque eso significara enfrentarse a todo el poder del duque, el anuncio pendiente, la reunión familiar y la tensión acumulada eran como una tormenta que se formaba en silencio. El valle entero parecía contener la respiración, esperando el instante en que Julio soltara sus palabras y con ellas desatara un vendaval que nadie podría detener. Victoria recorría los pasillos de la casa grande con paso firme, aunque su fingida enfermedad había quedado al descubierto cuando el galeno le dio el alta. Su capacidad para manipular seguía intacta. Ahora había puesto la mira en un objetivo muy concreto: convencer a José Luis de que la verdadera amenaza no era Rafael ni Julio, sino Adriana. Lo encontró en el despacho, repasando documentos de las tierras. José Luis alzó la vista, irritado por la interrupción, pero Victoria sabía cómo atraer su atención. José Luis comenzó con voz grave: «Sigues equivocando el blanco de tu ira. Tus hijos no son el peligro. Es Adriana». El duque frunció el ceño. ¿Interesado a pesar suyo? «Adriana», repitió con sorna. «¿Qué podría hacer esa mujer contra mí?» Victoria avanzó unos pasos hasta quedar frente a él. «Más de lo que imaginas, no solo porque se acuesta con Rafael y convierte vuestra familia en un escándalo, sino porque, si no la tienes contenta, puede arrebatarnos las tierras». José Luis apretó los puños. «Las tierras son mías». Victoria sonrió con ironía. «¿Seguro? Recuerda que por derecho Pedrito es el verdadero dueño. Adriana lo sabe.
y si decide arrendarlas a los duques de Miramar o a cualquier otro, nos dejará en la ruina. Imagínate, José Luis, Mercedes cultivando todas las tierras del valle, enriqueciéndose mientras tú y yo quedamos relegados. Las palabras cayeron como veneno. José Luis, que siempre había ejercido su poder sobre los demás gracias al control de las tierras, se estremeció ante la posibilidad de perderlo todo. ¿Quieres que crea que esa mujer podría hacerme caer?, dijo, intentando mantener la calma. No quiero que lo creas, respondió Victoria. Quiero que lo sepas. Adriana no es una simple rival amorosa. Es un peligro para tu linaje y para el ducado. El silencio se volvió pesado. José Luis se dejó caer en su sillón, masticando las palabras de su cuñada. Sabía que ella rara vez hablaba sin un propósito, y aunque odiaba admitirlo, lo que decía tenía sentido. Victoria aprovechó el momento para rematar su argumento. Si no actúas pronto, ella decidirá el futuro de todos, y tú quedarás como un hombre sin poder. El rostro del duque se endureció. No estaba dispuesto a permitir que su autoridad fuera puesta en duda, mucho menos por una mujer como Adriana. Desde ese instante, la idea de controlarla, de vigilar cada uno de sus pasos, se convirtió en obsesión. Mientras tanto, Adriana vivía ajena a la conversación que se tejía en su contra. Paseaba junto a Rafael por los campos, compartiendo sueños de libertad y de una vida lejos del yugo de José Luis. Sus risas contrastaban con la sombra que Victoria había logrado despertar en el corazón del duque. En la casa pequeña, Mercedes escuchaba rumores de que José Luis planeaba endurecer su dominio sobre las tierras. La sola idea le helaba la sangre, pues intuía que la partida de Bernardo dejaba a su familia en una posición aún más vulnerable. Victoria, satisfecha, regresó a su habitación con una sonrisa fría. Habían logrado lo que quería: sembrar en José Luis la desconfianza hacia Adriana. A partir de ahora, el duque no la vería como una simple molestia, sino como una enemiga a la que debía neutralizar. Y así, en medio de intrigas y verdades a medias, el valle se encaminaba hacia un desenlace inevitable. La amenaza sobre Adriana crecía, tejida no solo por el odio de Úrsula, sino ahora también por la ambición paranoica de José Luis. Dos fuerzas oscuras apuntaban hacia ella, y la tragedia estaba cada vez más cerca. El día señalado llegó con un aire extraño en la casa grande. El sol caía lento sobre las ventanas altas, y en el salón principal la mesa estaba preparada con esmero. Ana había colocado manteles impecables, bandejas con dulces y 4 copas que relucían bajo la luz de las velas. Sus manos temblaban al acomodar los cubiertos, consciente de que una de aquellas copas guardaría un secreto mortal. Úrsula entró poco después, con un vestido elegante y el rostro sereno. Aunque sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, llevaba consigo el frasco escondido entre las mangas. No intentó hablar, detenerla quizás, pero la mirada de la joven la silenció. «Vete», Ana ordenó con voz baja pero firme. «Este momento es mío». La doncella obedeció, retirándose con el corazón encogido. Desde el pasillo escucharía todo. Poco después llegaron Rafael y Adriana. Caminaban juntos, con la complicidad de quienes han decidido luchar por su amor pese a todas las adversidades. Se saludaron con cortesía. Aunque Adriana no pudo evitar notar cierta tensión en el ambiente. «Gracias por invitarnos», Úrsula dijo a Rafael, tratando de sonar amable. «Es lo mínimo», respondió ella con una sonrisa.
Después de tantas diferencias, creo que merecemos un momento de paz. Julio fue el último en entrar. Su rostro estaba serio, pero había en él una serenidad nueva, la misma que había mostrado al confesar que ayudaría a Rafael y Adriana a escapar. Saludó brevemente y tomó asiento. Aunque en su interior sentía que algo extraño estaba a punto de ocurrir, las copas se llenaron lentamente. Úrsula, con movimientos precisos, dejó caer unas gotas en la de Adriana. Lo hizo con naturalidad, como si estuviera sirviendo vino, pero en su corazón latía la certeza de que ese instante decidiría su destino. Brindemos, anunció con voz clara, por el futuro de Valle Salvaje. Los cuatro alzaron sus copas. El sonido del cristal al chocar se expandió como un eco fatídico, celando la escena. Ana, desde la puerta entreabierta, contuvo un grito. Adriana sonrió y llevó la copa a sus labios. Confiada, Rafael la imitó, sin apartar la vista de ella. Julio, en cambio, dudó un instante, observando el líquido como si adivinara el peligro que escondía. Úrsula bebió sin titubear, segura de su plan. El silencio posterior fue denso, interrumpido solo por el sonido de las copas al posarse de nuevo sobre la mesa. Una tensión invisible se adueñó del salón. Adriana se acomodó en la silla, sin notar aún nada extraño. Rafael conversaba en voz baja, intentando aligerar el ambiente. Julio, en cambio, no podía apartar la vista de su hermano y de la mujer que amaba. Úrsula, con los labios curvados en una sonrisa imperceptible, aguardaba el desenlace. Había soñado tantas veces con ese momento que ahora lo vivía como un triunfo silencioso. En su mente, Adriana pronto caería, y con su ausencia, Rafael quedaría libre para ella. Pero el destino tiene maneras retorcidas de jugar sus cartas. El eco del brindis parecía contener una ironía cruel, como si el valle mismo supiera que aquel instante marcaría un antes y un después. Las velas parpadearon, el aire se volvió más pesado, y en cada mirada se reflejaba una mezcla de sospecha, amor y traición. La tragedia estaba a un paso, invisible todavía, pero inevitable. En ese salón, bajo la apariencia de una merienda cordial, 4 vidas se cruzaban al borde de un abismo, y en la penumbra, la sombra de la muerte aguardaba paciente para reclamar a uno de ellos. El eco del brindis aún resonaba cuando la tragedia comenzó a desplegarse en el salón de la casa grande. Al principio, todo parecía normal. Las copas se habían vaciado en gestos solemnes y una aparente calma se había instalado entre los 4. Pero pronto, un temblor recorrió la mano de uno de los presentes. El rostro se desencajó y el silencio dio paso a un jadeo entrecortado. La copa cayó al suelo con un estrépito que heló la sangre de los demás. Rafael se levantó de golpe. Con el corazón en la garganta, Adriana gritó el nombre del caído, mientras Julio se quedó petrificado, como si ya hubiese anticipado aquel desenlace. Úrsula, en cambio, se cubrió los labios con una mano fingiendo sorpresa. Aunque en su interior el corazón le latía con violencia, era el resultado de su plan. Aunque no sabía todavía si había salido tal como lo había imaginado. Ana, desde el pasillo, escuchó el estruendo y se precipitó hacia la puerta. Contempló la escena con los ojos desorbitados, el cuerpo retorciéndose, la copa rota en el suelo, el caos desatado en cuestión de segundos.
Sintió que la culpa la ahogaba, su silencio la convertía en cómplice y la certeza de que Úrsula había vertido el veneno le quemaba el alma. Adriana trataba de reaccionar. Sin comprender si la tragedia la apuntaba a ella o a otro, Rafael la rodeó con sus brazos. Temiendo que en cualquier momento también pudiera desplomarse, Julio, con el rostro desencajado, parecía debatirse entre correr en auxilio o aceptar lo inevitable. El salón se llenó de voces, de pasos apresurados, de criados que acudieron sin entender qué ocurría. Nadie sabía aún quién sobreviviría y quién no, pero todos comprendieron que algo terrible había marcado el fin de aquella reunión. Úrsula, en medio del alboroto, mantenía su pose de inocencia. Nadie sospechaba todavía que era la mano que había empujado al abismo aquel destino cruel. Sin embargo, Ana, con lágrimas en los ojos, sabía la verdad y guardaba dentro de sí la llave de un secreto que, revelado, podía desmoronar a la Casa Grande entera. La segunda temporada de Valle Salvaje se cerraba con esa imagen desgarradora: una copa rota, un cuerpo sin vida y 3 rostros descompuestos por el dolor. Afuera, el valle permanecía en silencio, como si la tierra misma hubiera decidido guardar luto. El destino había hablado y con él se abría una nueva etapa marcada por la muerte, la sospecha y la certeza de que nada volvería a ser igual.